Voy a empezar a grabar. Ya. Ahora ya estoy grabando. La resistencia nominal de los miembros a tensión. Un miembro a tensión dúctil de acero sin agujeros y sometidos a una carga de tensión puede resistir sin fracturarse una carga mayor a la correspondiente al producto del área de su sección transversal por el esfuerzo de fluencia del acero, gracias a un endurecimiento por deformación. Esto quiere decir que el acero va a tener un comportamiento no lineal. O sea, nosotros vamos a llegar a un esfuerzo de fluencia, el acero, además de ese esfuerzo de fluencia, va a tener una zona plástica, después de la zona plástica va a tener un endurecimiento por deformación. Entonces, en esa zona de endurecimiento por deformación, el acero va a tener la capacidad de soportar incluso mayor resistencia. Sin embargo, dice, un miembro a tensión cargado hasta el endurecimiento se alarga considerablemente antes de la fractura. Este fenómeno le resta utilidad a la sección, pudiendo causar la falla del sistema estructural de forma que parte del miembro, si el miembro a tensión tiene agujeros para tornillos, este puede fallar por fractura en la sección neta que pasa por los agujeros. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que tu miembro a tensión contiene agujeros, ya el esfuerzo o la capacidad de resistencia no solo va a ser el esfuerzo no solo va a ser la carga sobre el área, ¿no? Sino va a ser sobre el área neta, porque tienes que descontar el área de los agujeros. ¿Ya? Entonces eso vamos a verlo posteriormente. Por ejemplo, acá tenemos, para el estado límite, una resistencia nominal de los miembros de tensión, ¿no? Para el estado límite de fluencia en la sección bruta, con idea de prevenir el alargamiento excesivo, nos da esa formulación, ¿no? Que nos dice que la carga axial va a ser igual al esfuerzo de fluencia por el área gruesa. Esta área gruesa significa que no hay un área, o sea, que no hay pernos, ¿no? Es toda el área en sí. Y para el diseño por LRFD se tiene... Para el diseño por RFD se tiene que factorizar, se podría decir, esta carga, ¿no? Se tiene que multiplicar por un factor de reducción. En este caso, para elementos sometidos a tensión, este factor de reducción es 0.9. En cambio, para fractura por tensión, en la sección de área neta, en la sección donde se encuentran agujeros y pernos y remaches, se puede utilizar ya también el esfuerzo último, ¿no? Que ya vendría a ser más allá del esfuerzo de fluencia. Pero el factor de reducción, si se dan cuenta, es menor, es de 0.75. Seguimos. Los requisitos, según el diseño LRFD, son que el esfuerzo último o la carga última tiene que ser menor o igual a la carga nominal o al esfuerzo nominal por el respectivo factor de reducción, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, en la segunda fórmula, que esto va a depender si es que estamos tratando con el esfuerzo de fluencia o con el esfuerzo último, ¿no? Tanto tenemos el área, la carga debida al área gruesa y el área neta. Seguimos. Entonces, ¿qué es el área neta, no? La presencia de un agujero de un miembro sujeto a tensión incrementa el esfuerzo unitario, aun si el agujero está ocupado por un perno. El término del área se refiere al área bruta de la sección transversal menos el área de los agujeros, para un arreglo sin alterar alineado, ¿no? La falla del elemento a tensión ocurre en la primera sección transversal que contiene los pernos y el cálculo del área neta sería igual al área neta menos la sumatoria de todos los diámetros del perno por el espesor, ¿no? Entonces sería la sumatoria del área, ese sería el cálculo del área neta. En este caso, no vamos a ahondar mucho en este tema, pero es bueno que quede como criterio para ustedes cuando tengan que diseñar una estructura, ¿no? Ya saben que este fenómeno puede ocurrir. También tenemos cuando los agujeros están en diferentes filas, ¿no? Ahí tenemos un pequeño cálculo del área neta efectiva, digamos. Es igual al área gruesa menos el número de pernos por el espesor. Y también estas sumatorias, dependiendo
a la línea de corte que va a ocurrir, ¿no? En los pernos, debido a los pernos, cuando los pernos se encuentran desalineados. El área neta efectiva, si un miembro que no es una barra o una placa se somete a tensión axial hasta que ocurre la falla en su sección neta, el esfuerzo real de falla a tensión probablemente será menor al obtenido en una probeta, ¿no? Si las fuerzas no se transfieren uniformemente a través del elemento, existirá una región de transición de esfuerzo no uniforme que irá de la conexión al miembro a lo largo de cierta distancia. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando hay conexiones de perfiles angulares, solo se va a conectar por un lado, ¿no? La soldadura se va a realizar solo por un lado. Y no trabaja todo el área bruta, sino va a trabajar un área neta efectiva. El cálculo de esta área neta efectiva es igual al área neta por un factor U. Ese factor U lo vamos a encontrar en la tabla D3.1 de la ICC 2016 en la página 79. Entonces, aquí hay un pequeño cálculo del factor U, ¿no? Tampoco no vamos a ver esto con tanto detenimiento, pero es necesario que ustedes conozcan estos fenómenos cuando tengan que realizar un diseño a tracción. Luego, el control de esbeltez. Este sí es un concepto un poco más importante también y puede servir como para el predimensionamiento de las secciones. La relación de esbeltez de un miembro es el cociente de la longitud no soportada. Ese concepto tiene que dar claro. ¿Qué es una longitud no soportada? Ya, vamos a ver, a medida que vamos a avanzar con las diapositivas, se va a ahondar en ese tema. Y su radio de giro mínimo. El propósito de estas limitaciones es garantizar que posean suficiente rigidez para prevenir deflexiones laterales o vibraciones indeseables. Se sugiere que esta relación sea como máximo 300. Esta limitación no es aplicable para las varillas a tensión. Las varillas a tensión vamos a verlo más adelante también. Las especificaciones de la AASHTO exigen relaciones de esbeltez máximas con un valor de 200 para miembros principales a tensión y de 240 para miembros secundarios. Los miembros principales son aquellos donde el esfuerzo resulta de las cargas muertas y vivas, mientras que los secundarios son aquellos usados para arriostrar las estructuras o para reducir la longitud no soportada. Los elementos sometidos a inversión de esfuerzos deberán tener una relación máxima de 140. Estos valores de 200 o 240 o 140 les pueden servir para hacer un predimensionamiento de las secciones también. El cálculo de la esbeltez es la longitud no soportada sobre el radio de giro. El cálculo del radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Este momento de inercia se tiene que calcular en función al eje de giro más débil, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con MATCAD y su respectiva validación con el SAP 2000 en la sesión práctica. Ahora vamos a tratar un poco de las varillas y barras. El uso de tensores para dar apoyo lateral a largueros hechos de canales generalmente resulta económico por la poca capacidad a flexión de estas respecto al eje Y. Para techos ligeros, los tensores se colocan en los tercios de los largueros. Si las armaduras se encuentran separadas más de 6 metros, generalmente es suficiente colocar los tensores en los puntos medios. Si las armaduras están separadas menos de 6 metros. ¿Ya? Algunos proyectistas suponen que la componente de la carga paralela a la superficie del techo puede tomarse por la cubierta. Sin embargo, esta hipótesis es dubitativa y no deberá seguirse si el techo es muy inclinado. Una práctica común es usar diámetros mayores a 1/500 de la longitud. Normalmente es conveniente limitar el diámetro mínimo de los tensores a 5/8, ya que de diámetro menor se dañan en la etapa de construcción. Bueno, a ver, vamos a interpretar esta parte de este comentario de varillas y barras. Acá tengo, por ejemplo, un modelo. Este modelo está hecho en Advanced Steel y el programa que estoy utilizando en este momento es el Navisworks. Es prácticamente para evitar, para que corra rápido el programa. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros estamos haciendo el modelo solamente de un tramo, ¿verdad? De la estructura.
Entonces, ya tenemos modelado y predimensionado esta sección. Entonces, algunos proyectistas dicen que la cobertura, en este caso de color celeste, es capaz de soportar las cargas, digamos, debidas a las cargas de la nieve. Dice, algunos proyectistas suponen que las va a soportar la cobertura, pero según el texto que hemos leído, hemos dicho que no es tan recomendable, ¿no? Así es que esas cargas las vamos a transmitir al perfil canal C, que está acá arriba, de color verde, si lo pueden observar. Pero este perfil canal, al tener poca resistencia por flexión, ya, si se dan cuenta, en este eje, en un momento, anotar, si se dan cuenta, si es que viene la carga de nieve en esta dirección, si es que la carga de nieve viene en esta dirección, va a tener dos componentes, ¿verdad? Una componente, digamos, paralela al eje mayor y otra componente paralela al eje menor del elemento. Por lo tanto, no hay mucha capacidad de flexión de este perfil canal. Y lo recomendable entonces, lo recomendable es colocar tensores. Si es que la estructura es tiene una luz mayor a los 6 metros, va a ser recomendable colocar tensores, que nos dice que tienen que ser de un diámetro de 5 octavos al tercio de esta luz, ¿no? Digamos, para amarrar estos perfiles canales que nos sirven como largueros. Pero si es que nuestra luz es menor a los 6 metros, nos dice que solo podemos colocar, o podríamos colocar los tensores a la mitad de la luz de estos perfiles canales de color verde. Básicamente, eso es para dotar de rigidez a nuestros largueros, ¿ya? Entonces, proseguimos con el ejemplo, con las diapositivas. En cuanto al diseño en tracción, si se han dado cuenta, se va a resumir básicamente en esta fórmula, ¿no? Que el esfuerzo a tensión va a ser igual a la carga sobre el área, básicamente. Pero ahora vamos a entrar un poco en lo que es en los elementos sometidos a compresión. Acá sí ya se tiene que tener bastante cuidado debido a que este tipo de elementos les puede ocurrir un fenómeno llamado pandeo. Vamos a verlo poco a poco. Existen varios tipos de miembros que trabajan a compresión, como las columnas, cuerdas superiores de armaduras y diversos miembros de arrastramiento. Existen 3 modos generalmente según los cuales las columnas cargadas axialmente pueden fallar. Aquí ya vamos a entrar un poco en los fenómenos a los cuales está sometido una sección a compresión. Estos son el pandeo flexionante, el pandeo local y el pandeo torsional. Estos modos de pandeo se definen como sigue. El pandeo flexionante, llamado también pandeo de Euler. Los miembros están sometidos a flexión y se vuelven inestables, ¿no? El pandeo local ocurre cuando alguna parte o partes de la sección transversal de la columna son tan delgadas que se pandean localmente en compresión, antes que los otros modos. La susceptibilidad al pandeo local se mide por las relaciones ancho-espesor de las partes de su sección transversal. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a dibujar, digamos, un perfil W. ¿Ya? El pandeo local va a ser cuando primero, digamos, antes que falle la sección en conjunto, primero va a fallar, digamos, en este caso, el ala. O sea, el ala se va a pandear antes de la sección en conjunto. Y esto reduce la capacidad de la sección. Y también tenemos el pandeo torsional, que depende principalmente de la configuración de la sección transversal. Estas columnas fallan por torsión o una combinación de pandeo torsional y flexional. Ahora vamos a ver un poco de estados de equilibrio, ¿no? Cuando la carga axial es menor a la carga axial crítica, la carga axial crítica viene a ser la carga que produce el pandeo. La estructura se encuentra en un equilibrio estable. Por ejemplo, en esta gráfica
Esta gráfica nos muestra que la estructura se encuentra en equilibrio estable, ¿no? O sea, tú lo mueves un poco, unos centímetros a la derecha o a la izquierda, va a regresar a su posición original. Lo que quiere decir que la estructura regresa a su posición inicial después de ser deformada, te dice. Entonces, se nota claramente en este gráfico, ¿no? Que es un equilibrio estable. Si la carga axial es superior a la carga axial crítica, la crítica, ya les comenté anteriormente, que es la que produce el pandeo. Si no existe deformación en la estructura, esta se encuentra en equilibrio. O sea, si es que la carga axial es superior a la crítica, si es que tú deformas esta estructura poco, ya se queda totalmente inestable, ¿no? Vamos a seguir con la lectura. Si no existe deformación en la estructura, se encuentra en equilibrio inestable, por lo que cualquier disturbio hace perder este estado. Se ve claramente en esta imagen esa descripción, ¿no? Cuando la carga P es mayor a la crítica. Y si la carga axial es igual a la carga axial crítica, la estructura se encuentra en un equilibrio neutro, por lo que la estructura no es estable ni inestable. En la tercera gráfica se puede ver ese fenómeno. En conclusión, los miembros esbeltos, su comportamiento está definido por el pandeo, mientras que los miembros robustos y poco esbeltos predominan la falla por fluencia. Ahora vamos a hablar un poco de la fórmula de Euler. El esfuerzo bajo la cual una columna se pandea, obviamente, decrece conforme la columna se hace más larga. O sea, acá dice que mientras la columna se hace más larga, el esfuerzo que tú vas a necesitar va a ser menor para que la columna se pandee. Eso vamos a hablar un poco más adelante cuando veamos los conceptos de longitud efectiva. Para que una columna se pandee elásticamente, deberá ser larga y esbelta. Su carga de pandeo P se puede calcular con la siguiente fórmula de Euler. El P la carga de pandeo crítica sería el pi al cuadrado por el modo de elasticidad por la inercia en el eje menor sobre la longitud efectiva al cuadrado. Esta fórmula se escribe usualmente de un modo poco diferente que implica la relación de esbeltez de la columna como R igual a la raíz de la inercia sobre el área. Podemos decir que la inercia es igual al área por el radio de giro al cuadrado. Sustituyendo este valor en la fórmula de Euler y dividiendo ambos lados por el área de la sección transversal, se obtiene el esfuerzo de pandeo de Euler. La deducción de la fórmula de pandeo. Justo estaba preparando un pequeño manual donde se ve esa deducción. Para determinar la carga crítica y correspondientes formas deflexionadas de la columna ideal articulada en sus extremos, mostrada en la figura 2.4, vamos a hacer, en este caso, esta columna ideal, como pueden ver, está arriostrada, completamente articulada en los extremos, ¿no? Y esta columna está sometida bajo una fuerza P y va a tener cierta deformación. Entonces, se usa la ecuación diferencial de segundo orden, la ecuación de momento flector y el momento de flexión en el punto Q, que es igual al momento igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿no? que va a ocurrir. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado va a ser m sobre i. Esta fórmula es bastante conocida, ¿no? Lo hemos hecho en ecuaciones diferenciales y cuando hacemos formulaciones de flexiones en vigas. Bueno, acá hay una breve explicación. Les voy a pasar el documento para que puedan leerlo con detenimiento. Y finalmente se obtiene una curva de una ecuación P que depende de n. Entonces, la ecuación P va a ser pi al cuadrado por e por i sobre la longitud al cuadrado, ¿no? Entonces, el pandeo crítico va a ser cuando el valor de n sea igual a 1, porque es el primer modo que se va a pandear. Eso lo vamos a verificar usando el software SAP 2000 para ver cuántos modos de pandeo en sí podemos obtener con este software, ¿no?
Básicamente, ese es el fenómeno de Euler. Pero, ¿qué se tiene que entender acá? Que la columna está fallando elásticamente y que los extremos están articulados. Eso tiene que quedar bastante claro. O sea, para que tú uses esta fórmula de pandeo crítico en tu diseño de una columna o un elemento sometido a compresión, tus condiciones de contorno tienen que ser totalmente articuladas. Solo así se cumple el pandeo de Euler. Entonces ya más o menos se ha visto una breve o una rápida comprobación de la fórmula. Y proseguimos. La ecuación de Euler no proporciona resultados confiables para miembros esbeltos, debido a que estos elementos requieren de esfuerzos grandes para generar el pandeo del mismo. Lo que implica que el módulo de elasticidad ya no es lineal, entonces debe utilizarse el módulo de la elasticidad tangente. El valor de módulo de elasticidad tangente es muy complicado de calcular en el rango inelástico, por lo que el AICC propone fórmulas empíricas para el cálculo de estas columnas inelásticas. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un diseño vas a tener estas zonas, ¿no? Una zona de pandeo inelástico, que como vemos hay mayor resistencia, y otra zona de pandeo elástico, ¿no? Donde la resistencia es menor. Entonces vamos a ver en los siguientes ejemplos cómo se calcula esos parámetros. Restricciones en los extremos y longitud efectiva. La hipótesis para obtener la fórmula de Euler es que la columna se encuentre articulada en ambos extremos. Entonces, ya vimos, ¿no?, en la imagen anterior que esa columna tiene que ser completamente articulada, pero nos dice también que esta característica es casi imposible de cumplir, por lo que se debe realizar algunas correcciones. El concepto de longitud efectiva es simplemente un método matemático, que quede claro esta parte, ¿no? Que el concepto de longitud efectiva es simplemente un método matemático para reemplazar una columna con cualquier condición de apoyo en los extremos por una columna equivalente con sus extremos articulados. Digamos, de toda esta sesión, de todo lo que hemos hablado hoy día, en la parte de compresión, solo yo quiero que quede claro ese concepto. Lo voy a repetir una vez más. El concepto de longitud efectiva es simplemente un método matemático para reemplazar una columna con cualquier condición de apoyo en los extremos por una columna equivalente con sus extremos articulados. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio, ¿no?, de cálculo de esa columna equivalente con extremos articulados? Hay una pequeña tabla. En todos los libros de acero van a encontrar esta tabla. Entonces, nosotros sabemos que Euler hizo su cálculo para una columna articulada en sus extremos, ¿no? Entonces, esta estructura casi no se va a encontrar en la vida real, ¿no? Tú vas a tener columnas articuladas en la base, o empotrar en la base y empotrar en la parte superior, o empotrar en la base y articulado arriba, y así. Entonces, tú, digamos, si vas a tener este fenómeno, tú al valor de K, o la longitud efectiva, la reduces al 50%. ¿Qué quiere decir que tú reduces la longitud efectiva? Que tu capacidad va a aumentar, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tener un valor de K. Si tienes un K mayor, o digamos un K igual a 1, en relación a un K igual a 0.5, digamos, el que tenga el K de 0.5 va a tener mayor resistencia del que tenga el K igual a 1. Entonces, ese también es un concepto claro, es un concepto que tiene que quedar un poco claro, ¿no? Vamos a ver también en los ejemplos cómo comprobando con números. Según el LRFD, se debe cumplir la siguiente condición. La carga última tiene que ser menor o igual a un factor de reducción por la carga nominal, ¿no? El esfuerzo de compresión nominal, P, deberá ser menor al valor obtenido de los
estados de pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Incluso en estructuras o en acero laminado en frío hay otro fenómeno más que se tiene que considerar, que es el pandeo distorsional. Bueno, el P sub U son cargas amplificadas, el P sub N son resistencia nominal a compresión y el factor de reducción que también toma el valor de 0.9, ¿no? Para este caso. Una vez calculado el esfuerzo para un miembro, se multiplica por el área y se obtiene la resistencia nominal. P sub N sería igual al esfuerzo crítico de Euler por el área gruesa. La siguiente expresión muestra cómo se determina el esfuerzo crítico. Acá podemos ver la formulación y esto lo he llevado yo a una hoja MATCAD donde vamos a ver más fácilmente los ejemplos. Aquí hay una breve descripción de lo que es para el cálculo de esbelteces, para perfiles tubulares, ¿no? ¿Y qué conceptos debieron quedar claros en esta sesión? Básicamente, ¿qué es el valor de K y qué es la longitud efectiva, ¿no? O la longitud no arriostrada o longitud arriostrada. Entonces, los conceptos que debieron quedar claro, ¿qué es el pandeo flexional? ¿Qué es el pandeo local? ¿Qué es el pandeo flexotorsional? ¿Qué es la longitud efectiva? ¿Y qué es el valor de K? ¿Y qué vamos a ver en la sección práctica? Vamos a ver una visualización de los ejes locales de los elementos tipo frame. Vamos a realizar un análisis por pandeo. Vamos a hacer la comprobación de un elemento articulado y un elemento empotrado. Vamos a comparar con hojas MATCAD la teoría que hemos visto anteriormente, que es un poco pesada, pero les recomiendo que le den una lectura a estas diapositivas y al libro de McCorman para que puedan entenderlo mejor. Pero vamos a comprobar, digamos, esas diapositivas anteriores con una hoja MATCAD. También vamos a continuar con el proyecto que dejamos la sesión el día martes. Vamos a ver una revisión de las propiedades geométricas de las secciones. Vamos a realizar lo que son la rotación de los ejes locales. Y acá vamos a usar un poco de criterio de estructuración también, que ya teníamos claro o relativamente claro en la sesión anterior. Vamos a hacer una introducción al módulo de diseño según el IC. Y todavía no vamos a realizar el diseño como tal, ¿no? Solo vamos a ver de qué parámetros, qué parámetros contempla este módulo de diseño en el software SAP 2000. También vamos a hacer una definición de cargas. Vamos a hacer una definición de cargas para el diseño, ¿no? En este caso van a ser el 1.2 de la carga muerta más el 1.6 de la carga viva. Pero solamente va a ser a modo de aprender. Todavía no vamos a realizar el diseño en sí de la estructura. También vamos a hacer una introducción a lo que es el diseño en acero según el ISC, según el SAP 2000. Y vamos a hacer una aplicación de los conceptos teóricos como longitud efectiva y el factor K. Eso ya vamos a aplicarlo en el software también, en el SAP 2000. Y vamos a hacer un análisis por pandeo de la estructura global. Bueno, sé que esta parte de la sesión, esa parte teórica, es un poco complicada de entender, pero solo yo quisiera que quede claro los fenómenos a los cuales está sometido un elemento tanto a tracción como a compresión. Como hemos dicho al iniciar la sesión, como hemos mencionado, un elemento a tracción va a ser, digamos, un elemento totalmente sencillo de diseñar, ¿no? No así tanto un elemento a compresión. Ahí, en los elementos a compresión, ya tienes que tomar en cuenta el fenómeno del pandeo, básicamente. Entonces, quisiera proceder, para que se entienda de una mejor manera, quisiera proceder con el software SAP 2000 en este momento. Si hubiera alguna duda, que creo que han quedado varias dudas en esta parte teórica, la escriban en el chat, o si no, también yo voy a intentar plasmar toda esta teoría usando el software SAP 2000 y el MATCAD. Los escucho o los leo en el chat. Ya, y un pequeño disclaimer al final. El marco teórico y las imágenes